¿Qué tal? Pues me surgió un tema bastante interesante que ya lo quería hablar eh, alrededor de ya unos 5 años más o menos. Me enseñé a tocar guitarra yo solo. Esto es muy curioso porque en el bachillerato yo estaba en un taller de música, pero no te enseñaban más que flauta dulce. Eso estaba bien curioso. Pero en secundaria yo ya había aprendido a tocar flauta dulce. Entonces opté por la opción de ser autodidacta y surgió, aprendí. eh, yo ya tenía un poco de esta influencia musical como es mi hermano y esas cosas, ¿no? Obviamente pues también escuchar los mismos géneros que tiene que ver toda tu influencia pues hace que sea un poquito más fácil visualizar todo eso y obtener una mejor manera de aprender el instrumento. De hecho, esta guitarra fue una de las primeras guitarras eléctricas que toqué, que de hecho todavía aquí está. Y este tema está bien interesante porque se me hace algo muy debatible y de hecho como que tiene muchos opiniones a favor y en contra. Los autodidactas con los profesionistas. O sea, profesionistas me estoy refiriendo a los licenciados en música o a los que aprendieron bien música, ¿no? O sea, teoría y todo. Y contra los autodidactas, que hay autodidactas profesionales, pero hay autodidactas amateurs yo digo que yo cabría en ese campo. Está bien padre aprender un instrumento, pero está, digamos, un poco mal orientado a aprender de esta manera. Obviamente aprendes de las personas que tienes alrededor. Si tienes un hermano que toca, pues obviamente le preguntas cosas. Si tienes un vecino que toca, obviamente le preguntas cosas. Pero en sí no son maestros ni son personas que te van a decir cómo mejorar tu técnica. Afortunadamente a mí me tocó ver tutoriales de YouTube donde sí existían profesionistas diciéndote qué es lo que tenías que hacer, cómo tenías que mejorar tu técnica, pero en sí tú lo haces en casa y es cuando vuelve esto complicado. De hecho, en los pedacitos que les voy a poner se ve más que nada cómo es esto de tocar la guitarra amateur en mi caso, porque, o sea, sí hay un poco de teoría, sí hay un poco de conocimiento más de teoría musical y todo eso, pero no es lo suficiente como para poder desglosar, por ejemplo, toda una metodología de musical para poder componer, ¿no? Eh, los amateurs componemos canciones con un poema de amor inventado, con 4 acordes y un círculo de ritmo que te va a dar la vuelta, ¿no? O sea, prácticamente es así. Pero los profesionistas lo hacen de una manera que te asombra. Y, por ejemplo, crees así influenciado por miles de artistas, miles de opciones por todos lados. Por ejemplo, no podemos olvidar un poco a Metallica, a Ozzy. Aquí tengo también lo que es AC/DC. También está Nirvana. Marilyn Manson. También Molotov, por qué no decirlo, Iron Maiden. O sea, creces influenciado por este tipo de personas que son pues leyendas, ¿no? Y que algún día quisieras imitarlos y todo este tipo de cosas. Entonces me gustaría como que se hiciera una especie de debate entre los autodidactas, como ya lo mencioné, autodidactas amateurs y los profesionistas, porque está interesante, porque es el mismo conocimiento pero aprendido de diferente forma. Por ejemplo, yo podría componer, pero no sería una pieza musical muy detallable. A lo que me refiero que no tendría como un mensaje subliminal, una composición musical extrovertida o
o muy, muy profesional, ¿no? O sea, sería algo muy tranquilo, algo muy pasajero, como las canciones de Maná, que son de 4 acordes, un círculo y se acabó, ¿no? Estoy hablando de ejemplos muy, o sea, muy sencillos. Maná tiene algunas canciones chidas, pero a ese tipo de canciones me refiero que los que somos amateurs no nos podemos dar como ese lujo, porque sí nos falta un poquito más de conocimiento. Pero está padre aprender de esta forma, y esto me ha venido dando cuenta, por ejemplo, ahorita con esto de la cuarentena y todo ese rollo, que aprender de una manera autodidacta no es tan malo, porque lo puedes aprender a tu manera y lo puedes enseñar a tu manera, que es lo más entretenido de esto, ya que a veces ponemos en relación que los estudiantes o las personas que quieren aprender algo nuevo no lo pueden hacer porque el programa lo dicta así, o que hay muchas complicaciones. No, o sea, si tú quieres aprender un instrumento, quieres tocar un instrumento, lo que tú quieras, lo puedes hacer. O sea, miles de tutoriales hay en YouTube, hay libros que te pueden enseñar, hay muchas cosas que te pueden enseñar, incluso como te lo mencioné al principio, tu vecino, un amigo que tengas que sepa tocar guitarra, te puede enseñar. No hay ningún límite, no hay ninguna manera de que digas, no, es muy complicado. No, claro que no. Se puede aprender, ya depende de ti. Eso es lo interesante, porque el estudiante siempre va a depender de lo que diga el maestro, hablando profesionalmente. O sea, viene un programa, el estudiante va a tener que seguir ese programa junto con el maestro para ir llevando una secuencia de lo aprendido. Pero aquí es lo interesante: cuando eres amateur o autodidacta, se da algo distinto, porque tú eres tu propio maestro y tú eres el alumno. O sea, me trato de referir a que si tú mismo no te pones motivación, no vas a aprender, porque no hay un maestro, ¿me entiendes? El maestro tiene la obligación. Estoy hablando de un sistema educativo, hablando de los profesionistas, estoy hablando de un sistema educativo, porque conozco gente, licenciados en música, que tocan de una manera maravillosa y dicen que muchas de las cosas no aprendieron de los maestros, lo aprendieron de ellos mismos. O sea, viendo con otros profesores, conociendo a otros compañeros, compartiendo ese tipo de motivación en el medio como universitario, ¿no? Aprender de esa manera es también muy eficiente. Pero a mí lo que me sorprende, de que he visto muchas noticias de que bueno, no noticias, más bien como opiniones que dicen que no se puede aprender a menos que te enseñe alguien, o un programa que te ayude a seguir con eso. Yo digo, la motivación está en uno, no es muy complicado, o más bien se te puede hacer complicado por las cuestiones del tiempo, porque aprender un instrumento musical lleva su tiempo. Y de hecho esto lo aprendí, que se ocupan 3 cosas: paciencia, paciencia y más paciencia. No puedes decir, mañana me aprendo una canción. No sale así. Entonces vas a tener que ir con un paso constante si quieres aprender, ya sea de una manera u otra. Es cuestión tuya. Obviamente que si te metes a una carrera, por ejemplo, licenciatura en música, vas a aprender muchísimo más y vas a aprender más técnicas, tu mundo musical se va a ampliar muchísimo. Y obviamente, como amateur, como autodidacta, pues sí se va a complicar un poco, porque tú eres el que te vas a poner tu programa. Esa es la gran diferencia. O sea, tú eres el que te pone tu programa como autodidacta, y en la universidad o en la licenciatura, pues sí es prácticamente como seguir el programa, ¿no? Algo que el plan de estudios te va a ir a llevar. Pero está padre aprender instrumentos autodidactamente. No es muy complicado en el aspecto de que pues tú te pones tu ritmo, ¿no? De trabajar. Por ejemplo, recuerdo yo que lo que hacía era seguir, bueno, fíjense, esto está bien curioso, porque yo aprendí esta forma de trabajo, o como empezar a trabajar con esta manera de hacerlo, de que el profesor, que les digo que en bachillerato, yo me tenía una regla, bueno, más bien nos enseñó una regla que decía que hay que trabajar cada nota
o cada ejercicio en 3 velocidades, que es normal, o lento, poquito lento, y después sigue normal, como o hacer como debe de ir la canción, sus tiempos, si es 4x4, tiene que ir, a esa manera. Si las notas tienen que ir en corchea, semicorchea, blancas, negras, etcétera, ¿no? Hay que respetar su tiempo. Esa es la velocidad normal. Y la rapidísimo, esta hay que superar toda la técnica. Por ejemplo, ya cuando, tocaste lento y tocaste normal, quiere decir que ya te sabes el ejercicio o la canción. Y cuando ya la tocas rapidísimo, es muy interesante esto, ya quiere decir que dominaste ese ejercicio. Si tocas rapidísimo el ejercicio, ya nada se te va a hacer complicado. Va a ser muy, muy difícil que se te olvide también, porque tu cuerpo, tu memoria muscular, va a actuar por sí misma. De hecho, si tú tocabas un instrumento y lo agarras ahorita y vuelves a intentar tocar, vas a tocar lo primero que aprendiste, así de fácil. No hay una complicación más allá de tu mente. Yo pienso que esa es la respuesta. Si tú quieres, lo vas a hacer. Ahora, cuando aprendí eso, toqué mi primera canción. Y esto está bien padre. Mi primera canción fue la de Te Quiero de Hombres G. Y de hecho estaba bien chido porque antes de aprender Te Quiero de Hombres G, aprendí un movimiento de acordes. Fíjense, es muy interesante. El movimiento de acordes era sol mayor y mi menor. Poner sol, ahí se los muestro. Fíjense, sol mayor, ¿sí? Y mi menor, que es este. Cuando pude hacer esto, chequen, Cuando pude hacer eso con la guitarra la primera vez que lo ejecuté, dije, ya puedo hacer todo lo que quiera, pero no es cierto. Por ejemplo, chequen, algo muy conocido, digamos, no sé, el de Guns N' Roses. A lo que me refiero de que la manera en que tú vayas a aprender un instrumento musical es bastante propio. Si tú, por ejemplo, dices, no, pues quiero aprender piano. Primero, obviamente, tienes que tener el instrumento, ¿no? Porque a diferencia de, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Un futbolista o, no sé, no sé qué trabajo se complique. No sé, por ejemplo, un tenista, alguien que quiera aprender tenis, pues tiene que tener raqueta, tiene que tener una cancha donde jugar, porque pues tenis no se puede jugar donde sea. Pero si tienes un instrumento, ya no hay nada que te complique más. Cuando se quiere aprender música, si no tienes un instrumento, sí es bastante difícil, porque pues aprender teoría, creo que todos, no quiero ser específico ni nada, pero creo que todos podemos aprender teoría musical. La diferencia, pues obviamente que te la aprendas, que la entiendas, etcétera, ¿no? Pero creo que todos podemos aprender. Todos podemos aprender, y lo difícil, refiriéndome a un instrumento musical, es tener el instrumento. Si tienes el instrumento, ya no hay nada que te pueda detener. Es cuestión tuya, es cuestión de que digas, no, pues sí, yo quiero aprender un instrumento, y se da, sencillo. Recordarles que yo no soy ningún profesional, simplemente quise hablar de así un poquito de las anécdotas que a veces uno recuerda cuando tiene un instrumento. Se siente muy bonito tocar, o por ejemplo, si has visto videos musicales o los conciertos de algún grupo favorito tuyo, y después sacas como el arreglo que le metió a un solo, ¿no? O no sé, a un acomodo que hizo ahí improvisado, y lo sacas después tú en
en tu guitarra, pues se siente muy, muy chido poder imitar a esos grandes leyendas del rock y de cualquier género, ¿no? Porque pues también, por ejemplo, norteño, hay unos, por ejemplo, los Tigres del Norte están bien chingones y sacar rolas de ellos está bastante chido. Pero pues cada quien tiene su artista a seguir, ¿no? Su idea, su género favorito. Y es aquí, fíjense, este tema también está muy interesante porque también me ha afectado en cierta manera, pero también me ha beneficiado y estaría chido hablar de eso. Pero nada, solamente les quería platicar como esta diferenciación que hay entre aprender de manera autodidacta y aprender de manera profesional, que no es nada del otro mundo. Y como lo menciono, si tú quieres aprender un instrumento musical, dale, o sea, nada te va a detener, es cuestión tuya, propia, como les mencioné. Y obviamente si quieres estudiar música, muchísimo mejor, porque ahí vas a aprender más cosas, pienso yo, más cosas y mejores técnicas, y sobre todo pues tienes la experiencia de alguien como un profesor que te va a ayudar y te va a orientar, ¿no? Más que nada a obtener mejores resultados. Pues yo, como les repito, no soy profesional ni nada, simplemente soy autodidacta, amateur. Me gusta mucho la música, me gusta tocar la guitarra. De hecho, está bastante chido porque aprendí flauta dulce, que me imagino que en un programa en tu escuela todo el mundo lo aprendió. También, obviamente, guitarra eléctrica y la acústica. Ukulele, también sé tocar ukulele, el bajo eléctrico, y también sé tocar un poco de batería. Y últimamente me enseñé teclado, pero, o sea, fue cuestiones de tiempo que no dejaron ahí aprender un poquito más. Pues nada, o sea, solamente quería hacer este video porque sí, como que he notado que muchas personas como que se limitan a creer que no pueden tocar un instrumento. Ha habido casos, por ejemplo, de personas que yo conozco o personas que he visto que dicen, a mí me gustaría mucho tocar guitarra y cantar. Yo no canto. Si verán en mis redes sociales algunas cosas que he subido, pues no canto. Dijera Randy de perdón, Randy de Molotov, yo no canto, yo ladro. Pues la verdad que está bastante cliché, ¿no? Que dicen que nada, pues toca guitarra, pues todo el mundo toca guitarra, pero no, o sea, tiene su ciencia, tiene su cachito de cositas que sí están bastante interesantes, pero cada quien aprende el instrumento que quiere y el que se le acomoda, ¿no? Yo tenía una guitarra, aprendí guitarra, pues ahí estaba, ¿no? Vas a aprender lo que tengas a la mano. Obviamente que si tienes la oportunidad y tienes el dinero y te compras, no sé, un saxofón o un piano acá chido, ¿no? Acústico, pues qué chingonería, porque pues de esa manera pues sí puedes aprender un instrumento más chido y obviamente pues tener mayor rango de conocimientos, ¿no? Pero pues no es nada complicado creer que un instrumento, como por ejemplo la guitarra, porque es muy cliché, dicen, que lo puedas aprender tanto como aprender un instrumento que es un poco más caro, ¿no? El chiste es tener los conocimientos y tener como esas ganas y obviamente es la sensación de saber que ese instrumento pues lo estás tocando y se siente muy, muy chido. También, como les mencionaba, que esas personas que dicen que no pueden, que no tienen paciencia, que por ejemplo se les complica mucho, no ocupas, esto es como el ejercicio, sí, más o menos como el ejercicio. Si por ejemplo lo practicas 2 veces al día, unas 15 minutos, unos 10 minutos, o sea, que le das por ejemplo, hay un ejercicio muy fácil, no es muy complicado, pero por ejemplo en las primeras cuerdas, por ejemplo bajas, sencillo, vuelves
¿Ven? O sea, me fallé mucho, pero, o sea, no es tan complicado, es simplemente un ejercicio que vas a ir agarrando. No es justificación, porque van a decir, nomás estás hablando por hablar. Sí sé tocar el instrumento, pero ya tenía bastante tiempo sin tocarlo. De hecho, ahorita en los videos que van a ver, que van a estar estando aquí, pasándose. Eso lo que acabo de tocar no es nada, o sea, agarré la guitarra y me puse la máscara y me puse a tocar como loco. No es nada de que digan, este güey nomás habla por hablar. Sí sé tocar el instrumento, repito, no de manera muy profesional. Me sé que una que otra canción chida, clásicos, por qué no decirlo, pero sí me gusta un poco decir, ¿no? De que esto pasa mucho, de hecho es muy curioso, de que, por ejemplo, cuando aprende, como es como el boxeo, no sé si han practicado boxeo, que está bien entretenido porque, por ejemplo, aprendes una que otra técnica. Eso me tocó con unos amigos que aprenden, o por ejemplo los que van a taekwondo, aprenden 2, 3 técnicas y ya andan diciendo de que, güey, o hay que pegarnos un tiro o algo así, ¿no? Y se me hace bien curioso porque eso pasa mismo con la música. Por ejemplo, cuando aprendes una canción, a todo el mundo le quieres enseñar lo que aprendiste. Por ejemplo, te aprendes, no sé, las piezas rodantes del tri y ya la empiezas a tocar. Sacan una guitarra en la peda y quieres tocar la canción, ¿no? Quieres que la gente se entere de que pues sabes tocar guitarra. Pero fíjense que está padre porque, a ver, eso es muy cierto. Si tú aprendes algo que te costó y al último momento pues, quieres que la gente se entere de que sabes tocar un instrumento, no es porque digas, me quiero ser famoso, no, o sea, de hecho es como un premio, como una satisfacción de decir, pues oye, logré algo que pensé que no iba a lograr, o me puse esta meta, subo 2, 3 canciones a mis redes sociales, una foto, ¿por qué no? Pero sí hay personas que sí se pasan, o sea, que que yo soy muy profesional, yo no soy tanto así. Yo sí soy más de una fotito, una que otra fotito, sí, varias fotos, pero también he subido así unas rolitas. De hecho, mi canal de YouTube, esa era el primer concepto que yo le quería meter a mi canal cuando lo abrí, de que quería tocar como canciones, como parodias de canciones, pero como que platicándotelas. O sea, no es tanto porque no sé cantar, o sea, sí sé algo de teoría de canto, pero creo que mi voz no es para cantar, y si se escucha, no me gusta. Pero está bien cura que tú empiezas a tocar y hay personas que te dicen que, por ejemplo, a mí me decían mucho que tocaba nada más para lucirme o simplemente para, no sé, o sea, para llamar la atención. Pero en realidad no. Cuando yo quise aprender a tocar un instrumento musical, fue porque la verdad, fíjense, la verdad, lo voy a confesar aquí, la verdad yo quise aprender a tocar un instrumento porque yo quería ser un rockstar, no sé, como un rockstar, sí, un rockstar, o tener mi propia banda. De hecho, varias veces lo he intentado, pero como les digo, es aquí donde empiezan los problemas de ser autodidacta. Por ejemplo, cuando eres un profesionista o alguien que tiene conceptos muy generales o muy, muy extensos, te das cuenta de que hay una sincronía, ¿no? Hay que llevar una sincronía junto con los instrumentos, las cuestiones de los tiempos y toda esta onda. Entonces, por ejemplo, el manejo del metrónomo, como les digo, hay que sincronizar pues todo esto, ¿no? Los instrumentos. De hecho, aquí en mi Instagram tengo algunos videos, también en mi Facebook personal tengo algunos videos, y la verdad que sí es complicado tener una banda. No es tanto por la cuestión de los amigos, ¿no? Aparte, obviamente son amigos, sino es más bien como la cuestión ya técnica de la cuestión musical, y les digo donde empiezan los problemas. Porque
Sí es complicado, o sea, no cualquiera tiene una banda, me imagino. O sea, no es que, ay, tú tocas te llamo acá en la calle, haces buen show. No hay mucha diferencia entre hacer un buen show y hacer música, es muy diferente. Y por ejemplo, si hace buen show, métete, ¿no? A la banda. Pero en realidad cuando están tocando ya va a ser muy diferente, ¿no? O sea, porque no hay sincronía, empiezan una serie de problemas. Y fue cuando pues, las veces que yo lo intenté, pues me di cuenta de que ahí es donde ya empezaba el choque de conocimientos entre ser un autodidacta y un profesionista, ¿no? Sé que hay historias, no lo voy a negar, sé que hay historias de personas, por ejemplo, algunas leyendas, por ejemplo, Lars de Metallica, se dice que él nunca pues fue licenciado en música ni nada, o sea, no tenía escuela musical y que prácticamente agarró, ¿no? La batería, y fíjense lo que es ahora, una leyenda. O sea, ahí es donde les vuelvo a mencionar que la motivación y las ganas de aprender o las ganas de subir en la música, pues es cuestión tuya, no es cuestión de que digas, nah, pues es complicado. Ya cuando empiezas con esa mentalidad es cuando se vuelve un poquito más complicado. Pero el instrumento en sí lo tocas y no hay cosa que te detenga, ¿no? Y básicamente, pues eso sería todo, ¿no? Como que hablar un poquito de cómo fue esto, de aprender un instrumento de manera autodidacta. Y pues nada, espero que les sirva de algo. La verdad que este video fue un poquito así, agarré la cámara y la puse y empecé a grabar al loco. Y dije, lo que vaya saliendo, ¿no? No es tanto muy profesional. Pero sí traigo como una idea de empezar a contarles más anécdotas que he pasado aprendiendo tocando guitarra siendo autodidacta. Y también, pues, obviamente, intentar ver o conocer a personas que vayan o que tengan conocimiento en música y preguntarles, ¿no? O sea, porque aquí yo les hablé como que muy a lo que yo entiendo de esta onda muy profesional de la música y como que la amateur, ¿no? O sea, como que esta diferenciación. Obviamente me imagino que hay una diferencia muy estrecha, ¿no? Una diferencia más extensa. Pero siento que hay algo de razón en mi opinión. Y pues nada, espero que les haya servido. Y pues yo creo que va a haber más videos así como este. Ya obviamente con datos más específicos, más interesantes. Yo pienso que este va a ser como el programa piloto. Y esperemos que haya más. Más que nada, agradecerte porque hayas visto este video, darte el tiempo. Son como ya más de 28 minutos. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Dale.